Si tienes menos de $5,000 ahorrados, este video no solo es importante, es urgente, porque aunque no lo parezca, esa cifra dice mucho más de lo que imaginas. No solo habla de tu cuenta bancaria, habla de cómo estás viendo el mundo. Habla de las decisiones que estás tomando, o peor aún, de las que estás postergando. Y es que hay una trampa silenciosa en tener poco dinero ahorrado. Una trampa que no se nota a simple vista. No se trata de pobreza, ni de falta de esfuerzo. Se trata de una idea que se mete en tu cabeza y te paraliza. Con esto no alcanza para nada. Esa frase, no alcanza. ¿Cuántas veces la has pensado? ¿Cuántas veces la has dicho incluso sin darte cuenta? El primer gran problema no es que tengas menos de $5,000. El problema real es que creas que por tener menos no puedes hacer nada. Que pienses que este no es tu momento. Que creas que antes de avanzar necesitas tener más. ¿Y qué pasa mientras esperas ese más? El tiempo sigue, los meses pasan, las oportunidades también. ¿Y tú? Sigues ahorrando, sigues sobreviviendo, sigues soñando, pero sin moverte. Este patrón, este ciclo, no es casual. Es lo que le pasa a millones de personas que se quedan atrapadas en la idea de que primero necesitan juntar, juntar y juntar, y recién después, cuando ya tengan una buena base, recién ahí, empezar a hacer algo importante. Pero hay una verdad incómoda que necesitas escuchar. Esperar a tener más es una de las formas más sutiles de rendirse. Sí, así como lo oyes. Porque cuando esperas a tener más, te estás diciendo a ti mismo que con lo que tienes hoy, no eres capaz. Que no vale la pena intentarlo. Que no puedes fallar porque ni siquiera has comenzado. Y eso, más que una estrategia, es miedo. Es inseguridad. Es una excusa disfrazada de prudencia. Porque dime una cosa. ¿Quién te dijo que con menos de $5,000 no se puede empezar nada? ¿Dónde está escrita esa regla? Lo que realmente está en juego aquí no es tu cuenta de ahorros. Es tu percepción. Es tu mentalidad. Es tu forma de reaccionar ante los límites. Hay personas que con $2,000 comienzan un pequeño negocio. Hay otras que con 500 compran libros, cursos o herramientas para empezar a vender un servicio. Y también hay quienes, con 10,000, no hacen nada. Solo esperan. La verdad es que no se trata de cuánto tienes, se trata de qué haces con lo que tienes. Y ahí es donde está la diferencia. Porque si piensas que tus ahorros son como una especie de bóveda que no se debe tocar, que solo sirven para protegerte en emergencias, entonces lo más probable es que nunca salgas del punto donde estás. Pero si los ves como una semilla, como un recurso que puede multiplicarse si lo usas bien, entonces todo cambia. Y aquí es donde aparece la primera clave de este video. Escucha bien. Lo peor que puedes hacer cuando tienes poco dinero es pensar como alguien que quiere guardar. No digo que no debas ser precavido. No se trata de ser irresponsable. Pero si lo único que haces es ahorrar y cuidar, sin mover nada, sin intentar crear algo, estás condenando tu dinero a quedarse igual, y lo que no se mueve se estanca. Esa es la primera gran idea que quiero dejarte hoy. Dejar de pensar como alguien que guarda, y empezar a actuar como alguien que construye. Sí, incluso si tienes menos de 5,000, incluso si tienes menos de 1,000. Porque en realidad no se trata de la cantidad, se trata de la dirección. Cuando decides usar una parte de tu dinero para empezar algo, estás enviando una señal. No solo al mundo, a ti mismo. Una señal que dice: estoy listo para avanzar, aunque sea poco a poco, no voy a quedarme esperando. Y ese pequeño paso, aunque parezca mínimo, tiene un impacto enorme. Te lo digo porque lo he visto muchas veces. Personas que pensaban que con su pequeño ahorro no podían hacer nada. Y de pronto, con una decisión distinta, comenzaron algo que cambió su rumbo. Claro,
No fue de un día para otro. Tampoco fue fácil. Pero ese movimiento inicial les dio claridad, energía, confianza. Y es que, al final, lo más valioso no es el dinero que tienes. Es la forma en que lo usas para ganar impulso. Porque cuando tienes poco, cada decisión cuenta más. Cada paso es más importante. Y eso, lejos de ser una desventaja, puede convertirse en tu mayor fuerza. Porque te obliga a pensar mejor, a no malgastar, a enfocarte. El problema es que nadie nos enseña a ver el dinero así. Nos enseñan a temerle, a no perderlo, a guardarlo por si acaso. Pero muy pocos te enseñan a usarlo para crear algo que lo multiplique. Y ahí está el cambio de mentalidad que necesitas hacer hoy. No esperes a tener más. No te pongas metas lejanas para empezar. Empieza con lo que tienes. Aprende con lo que puedes. Porque mientras más tardes en moverte, más costará recuperar el tiempo perdido. Y sé que puedes estar pensando, ¿pero en qué lo uso? ¿Cómo saber si estoy invirtiendo bien mi poco dinero? Eso lo vamos a ver más adelante. Porque lo importante, por ahora, es que entiendas que el mayor obstáculo no está afuera. Está en cómo estás viendo tu situación actual. Y es que, aunque suene duro, si hoy no sabes cómo hacer que tus primeros $1000 se conviertan en algo más, tampoco sabrás qué hacer cuando tengas 10,000. Por eso, este video es tan importante. Porque no se trata solo de dinero. Se trata de cómo te entrenas para tomar decisiones desde la escasez. Y si puedes hacerlo desde aquí, desde este punto en el que todo parece limitado, entonces, cuando tengas más, vas a volar. Pero antes de que te emociones demasiado, déjame mostrarte algo que cambia por completo esta perspectiva, una historia real, breve, pero que revela con fuerza cómo una sola decisión, hecha en el momento más improbable, puede iniciar una transformación. Y lo más impactante es que esto le pasó a alguien como tú. Alguien que pensaba que no tenía suficiente, pero que hizo algo distinto. Y eso cambió todo. Ella se llama Karina. Tiene 32 años y vive en un departamento pequeño, alquilado, en una ciudad que no le regala nada. Lleva años trabajando en administración, saltando de empresa en empresa, sin mayores beneficios, sin vacaciones largas, sin aumentos relevantes. No se queja. Nunca ha sido de quejarse. Pero cada vez que llega fin de mes, su cuerpo se tensa. Tiene un fondo de ahorro que le ha costado mantener. En total, poco más de $3,400. No es una fortuna. No es nada despreciable tampoco. Pero para ella, se siente como si no sirviera de mucho. Porque no alcanza para comprar un auto. No alcanza para una casa. Ni siquiera para una inversión que parezca segura. Así que Karina sigue haciendo lo mismo de siempre. Guarda el dinero en su cuenta, lo mira de vez en cuando, y se dice a sí misma que algún día lo usará para algo grande. Pero mientras tanto, lo deja ahí. Hasta que un día, en una llamada con una amiga, algo se rompe. Su amiga le dice una frase que le cambia la forma de ver todo. Tú no tienes poco dinero, Karina. Tienes miedo de perderlo, y eso te está haciendo perder tiempo. Karina se queda en silencio. No contesta. Esa noche no puede dormir. Revisa sus cuentas, una vez más. Pero esta vez no lo hace con angustia, sino con curiosidad. Se pregunta, ¿y si en lugar de guardar todo esto, uso solo una parte? ¿Y si me permito experimentar algo nuevo, aunque no sea perfecto? Esa semana, con poco más de $800, se inscribe en un curso intensivo online sobre diseño de interiores, algo que siempre le apasionó, pero que nunca se atrevió a explorar. Compra algunos materiales, herramientas básicas. No porque quiera convertirse en influencer ni montar una empresa de inmediato. Solo porque quiere probarse a sí misma que es capaz de hacer algo distinto. Lo curioso es que en menos de 2 meses, una vecina le pide ayuda para redecorar un cuarto infantil.
luego otra persona. Después, una pequeña cafetería que quiere cambiar su imagen. Karina empieza a cobrar por su tiempo, por su criterio, por su trabajo. Al principio no es mucho, pero lo que cambia no es el ingreso, es su identidad. Pasa de ser la chica que guarda todo por miedo a ser alguien que toma acción, que arriesga de forma controlada, que mueve lo que tiene para multiplicarlo. Y lo más fuerte es que aún le quedan más de $2.500 en su cuenta. No lo perdió todo, no se quedó sin nada, solo usó una parte para construir algo. Y esa parte, pequeña en comparación con todo lo que tenía, le dio algo que no se compra con dinero: impulso, confianza, dirección. Y en ese punto, entendió algo que nunca había visto con tanta claridad. Su mayor bloqueo no era la falta de dinero, era la falta de movimiento. Karina no es una excepción, su historia no es extraordinaria, es real, es simple, y por eso mismo es tan poderosa, porque te muestra que a veces no necesitas una gran suma, ni una gran idea, solo necesitas dar un paso, y ese paso te abre el siguiente. Pero ¿qué pasa si no das ninguno? Ahí es donde el estancamiento se vuelve hábito, donde la rutina se vuelve resignación. ¿Y tú, te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tienes algo, pero no sabes cómo usarlo? ¿Que cualquier decisión se siente como un riesgo y que quizás es mejor seguir esperando, por si acaso? Si te has visto en ese espejo, no estás solo. Pero necesitas saber que quedarte quieto, en este contexto, también es una decisión. Y probablemente es la que más caro cuesta. Porque mientras tú esperas, el mundo se mueve. Y el dinero también. Y no hablamos de lanzarse al vacío, de ser imprudente, o de jugárselo todo por un sueño sin bases. Hablamos de usar con inteligencia lo que tienes. De entrenarte para tomar decisiones pequeñas, pero orientadas al crecimiento. Porque si no lo haces ahora, cuando tienes poco, es muy probable que tampoco lo hagas cuando tengas más. Eso es lo que nos enseñan historias como la de Karina. Y no es la única. Hay miles, algunas incluso más modestas, personas que con $200 imprimieron camisetas para vender, o que con 50 crearon su primera campaña en redes. ¿Funcionó a la primera? No siempre. ¿Lo aprendieron todo antes de comenzar? Tampoco. Pero dieron un paso, y ese paso, aunque suene mínimo, es el que separa a los que esperan de los que empiezan. Ahora bien, quizás estás pensando, entiendo la historia, entiendo el punto, pero ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué acciones concretas sí están a mi alcance con menos de $5.000? Y esa es la parte más valiosa de este video. Porque una cosa es entender la idea, pero otra muy distinta es saber aplicarla. Por eso, en la siguiente parte, vamos a entrar en lo concreto. Voy a mostrarte 3 acciones muy específicas que puedes tomar desde ya, con lo que tienes. Acciones que no solo son posibles, sino que han demostrado ser efectivas si se hacen con intención. Y lo más importante, no importa si tienes exactamente 5.000, 3.000 o solo unos cientos. Lo que importa es que entiendas que hay formas de usarlo poco, para comenzar algo grande. Y una de ellas, aunque parezca contraintuitiva, es esta: dejar de ahorrar para sentir seguridad y empezar a invertir para ganar claridad. Sí, claridad. Porque a veces no necesitas más dinero, necesitas más dirección. Así que quédate, porque ahora viene lo mejor. Los pasos concretos que puedes dar hoy. Sin esperar. Sin miedo. Sin excusas. Vamos directo al grano. Si hoy tienes menos de $5.000 ahorrados y no sabes cómo avanzar, hay 3 acciones muy concretas que puedes tomar. No requieren suerte. No dependen del mercado. No necesitan un contacto secreto ni una idea brillante que aún no tienes. Solo necesitan que decidas dejar de esperar y que te atrevas a usar lo que ya tienes, de una forma distinta. Primera acción. Deja de guardar y empieza a mover el dinero. Esto suena simple,
pero es profundamente transformador. La mayoría de personas con poco dinero comete el mismo error. Lo congelan. Lo dejan estático, como si tenerlo guardado fuera suficiente para estar seguros. Y claro, tener un colchón puede dar tranquilidad. Pero si tu dinero no se mueve, se vuelve un espectador pasivo. No trabaja para ti, no evoluciona, solo está ahí, viendo cómo pasa el tiempo. Mover el dinero no significa gastarlo todo. Significa ponerlo en juego de forma estratégica, hacer que tenga una función más activa. Y para eso, hay muchas formas. Aquí van algunas. Puedes destinar una pequeña parte, por ejemplo, el 10%, a educación práctica, un curso corto, un taller intensivo, una mentoría específica. Pero ojo, no cualquier curso, uno que te permita ofrecer algo a cambio, que te convierta en alguien útil para otros. También puedes invertir en herramientas para iniciar un proyecto freelance, un software, una suscripción, una web básica, incluso una mejora en tu computadora si eso marca la diferencia. O puedes comprar producto físico para vender, libros usados, accesorios, impresiones, kits pequeños. No necesitas abrir una tienda, solo necesitas mover la primera ficha, validar si hay interés y aprender en el camino. Porque cuando haces eso, el dinero empieza a circular. Y donde hay circulación, hay aprendizaje, hay retroalimentación, hay señales de qué funciona y qué no. El error más común es creer que ahorrar es suficiente, que si simplemente sigues guardando, algún día tendrás lo suficiente para empezar en serio. Pero déjame decirte esto con total claridad. No hay cifra mágica que te dé el permiso de actuar. Nadie va a aparecer un día y decirte, felicitaciones, ahora sí tienes lo suficiente, ya puedes comenzar. Eso no pasa. Eres tú quien decide cuándo empieza, y normalmente empieza cuando te cansas de esperar. Segunda acción, usa una parte para construir, no solo protegerte. Y aquí viene un cambio de enfoque brutal. La mayoría piensa en su dinero como un seguro, algo que está ahí por si pasa algo. Y sí, claro que es importante tener un respaldo, pero si todo tu dinero está orientado solo a protegerte, entonces estás pensando en defensa, no en construcción. ¿Y sabes qué pasa cuando solo piensas en protegerte? Te vuelves pasivo. Temes al cambio. Tomas decisiones desde el miedo. Construir es diferente. Construir implica elegir algo, aunque sea pequeño, y desarrollarlo, darle forma, medirlo, mejorarlo. Imagina esto. Tienes $1,000 disponibles. ¿Qué pasaría si tomaras solo 300 y los usas para crear algo que pueda generar 20, 50 o incluso $100 más por mes? Puede sonar poco, pero no lo es. Porque ese pequeño ingreso adicional no es solo dinero, es experiencia, es validación, es energía, y muchas veces de ahí salen las verdaderas oportunidades. Porque hay algo que nadie te dice. Las mejores ideas no nacen en la teoría. Nacen en el movimiento. Cuando te pones en marcha, empiezas a ver ángulos que desde la comodidad jamás verías. Y aunque al principio ganes poco, ese poco tiene una diferencia clave. No vino de tu salario, vino de algo que tú creaste, y eso cambia tu forma de ver el futuro. Ahora, un punto importante aquí. No inviertas solo por impulso. Tampoco copies lo que otros hacen sin entenderlo. Hazte estas preguntas antes de mover tu dinero. ¿Esto me acerca a una habilidad que puedo monetizar? ¿Esto me da acceso a un mercado, aunque sea pequeño? ¿Esto me permite aprender mientras aplico? Si respondes sí a dos de esas tres, probablemente sea un buen primer paso. Tercera acción. Cambia tu mentalidad de escasez por una de enfoque estratégico. Esta es la más importante. Porque si no cambia tu forma de pensar, todo lo anterior se cae. Puedes hacer un curso, puedes comprar herramientas, puedes intentarlo. Pero si en el fondo sigues pensando que es muy poco, te vas a autosabotear.
La mentalidad de escasez no siempre suena como no tengo. A veces suena como no es suficiente para hacer algo serio. Y si lo pierdo, me quedo sin nada. Mejor espero a tener más. ¿Te suena familiar? Esa forma de pensar te paraliza. Te hace ver el dinero como algo frágil, como algo que debes proteger con obsesión, cuando en realidad el dinero es un instrumento, no es el fin, es el medio. Y si tu mentalidad cambia, también cambia lo que haces con él. Una mentalidad de enfoque estratégico dice, esto es poco, pero puedo hacer que se mueva. Voy a aprender con lo que tengo, no con lo que me falta. Cada paso me entrena para tomar decisiones más grandes, porque la realidad es esta. Si no puedes manejar bien $1000, tampoco manejarás bien 10,000. Y si no sabes qué hacer con 500, tener 5,000 no resolverá ese problema. Lo multiplicará. Es como si te dieran un carro de lujo, pero no sabes manejar. Lo más probable es que lo choques. No porque el carro sea malo, sino porque tú no estás listo. Por eso, más allá del dinero, este proceso es un entrenamiento. Para pensar mejor, para decidir mejor, para actuar con intención. Y una advertencia final que no puedo dejar fuera. Si haces esto mal, se revierte todo. Sí, porque hay una forma muy peligrosa de usar tu poco dinero, invertirlo en lo que no entiendes, guiado solo por promesas rápidas. Ese es el mayor riesgo. Comprar humo. Dejarte llevar por el hazte rico en 3 semanas o el solo copia esto y tendrás ingresos pasivos. La prisa es mala consejera. Y en este punto, tú no necesitas velocidad. Necesitas claridad. Así que antes de poner tu dinero en algo, hazte esta pregunta. ¿Estoy buscando construir o estoy desesperado por escapar? Porque si es lo segundo, es mejor esperar un poco más. Aprender, preguntar, observar. Mover el dinero no es sinónimo de quemarlo. Es hacerlo circular con conciencia. Y ese equilibrio entre movimiento y enfoque es lo que hace que tu poco dinero se convierta en una base real. Ahora bien, quizás estás pensando, ok, entiendo los pasos. Sé que tengo que moverme, pero ¿hay algún truco extra? ¿Algo que pueda marcar la diferencia, incluso sin tener experiencia ni contactos? Y la respuesta es sí. Existe un detalle que, aunque pasa desapercibido para muchos, puede transformar por completo la forma en que usas tu dinero desde el primer día. Y es lo que voy a revelarte en la última parte de este video. Un cambio de perspectiva tan potente que podría hacer que hoy mismo decidas empezar. Porque al final, todo esto no se trata solo de lo que tienes. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer con ello. ¿Quieres saber cuál es ese detalle que puede marcar la diferencia, incluso si hoy no tienes experiencia, ni contactos, ni certezas? Aquí va. Deja de pensar que necesitas tener todo resuelto antes de empezar. Así de simple y así de potente. Porque lo que frena a la mayoría no es la falta de dinero, es la necesidad de control absoluto. La necesidad de saber que todo saldrá bien, de tener garantías, de sentir que ahora sí es el momento correcto. Pero adivina qué, ese momento perfecto no existe. Nunca vas a tener todas las respuestas. Nunca vas a sentirte 100% preparado. Siempre habrá dudas, riesgos, incomodidad. Porque así es como se ve el crecimiento desde adentro. El truco más poderoso que puedes aplicar no es financiero, es mental. Es asumir que el camino se construye mientras lo recorres. Y para eso, hay una pregunta que puedes hacerte cada vez que te sientas estancado. ¿Qué puedo construir con lo que tengo hoy? Aunque no tenga todo lo que quisiera, esa pregunta cambia el enfoque. Te saca del rol de víctima. Te convierte en protagonista. En alguien que, aún con poco, decide moverse. ¿Tienes $300? ¿200? ¿100? Bien. ¿Qué puedes hacer con eso?
¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes probar? Y si no tienes dinero para invertir, ¿qué puedes hacer con tu tiempo, con tus habilidades, con tu red de contactos? Porque aunque esto va dirigido a personas que tienen menos de $5,000 ahorrados, la verdad es que el recurso más potente no está en la cuenta bancaria, está en la mente, en la actitud, en la forma de responder a los límites. Las personas que logran avanzar con poco no son las más inteligentes ni las más afortunadas. Son las que se entrenan para actuar sin garantías, para construir sin permiso, para fallar sin drama y volver a intentarlo. Y ese es el consejo final, el más importante. Empieza con algo que puedas sostener, aunque sea pequeño, porque si lo que haces depende de que todo salga perfecto, estás apostando a perder. Pero si lo que haces puede adaptarse, corregirse, evolucionar, entonces tienes una base real. Por ejemplo, ¿y si en vez de lanzarte a un negocio grande, pruebas ofrecer un servicio puntual durante un mes? ¿Y si en vez de esperar el capital ideal, usas una parte para testear una idea mínima? ¿Y si en vez de obsesionarte con tener una marca, simplemente empiezas a resolver un problema real para alguien cercano? Todo eso se puede hacer con menos de $5,000. Mucho menos, incluso. Y con cada paso, te haces más fuerte, más claro, más estratégico. Pero nada de eso pasa si te quedas esperando. Por eso quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has tenido la intención de empezar algo y lo postergaste? No por flojera, no por desinterés, sino por sentir que aún no estabas listo. Esa sensación de no estar listo es la que ha matado más proyectos que cualquier crisis económica. Porque no se trata de estar listo, se trata de estar dispuesto. Dispuesto a actuar sin garantías, a aprender mientras avanzas, a usar lo poco que tienes como una palanca, no como una excusa. ¿Te das cuenta? Lo que cambia todo no es tener más dinero, es dejar de esperar más y empezar a hacer más con lo que ya tienes. Esa es la verdadera transformación. Y ahora quiero dejarte con una reflexión muy sencilla, pero profunda. La próxima vez que tengas $300 en tus manos, ¿qué harías diferente si supieras que pueden ser el inicio de algo grande? No lo pienses como un gasto. No lo pienses como una pérdida potencial. Piénsalo como una puerta, una oportunidad de entrenarte, de tomar control, de aprender a multiplicar. Porque cuando aprendes a hacer algo con poco, te vuelves peligroso. En el mejor sentido. Te vuelves libre. No porque ya lo tengas todo, sino porque ya no dependes de tenerlo todo para actuar. Y eso, amigo, amiga, eso es lo que te pone por delante de la mayoría. Así que ahora es tu turno. Mira lo que tienes. Míralo bien, sin vergüenza, sin drama. Y hazte esta última pregunta. ¿Voy a seguir esperando o voy a entrenarme desde ya con lo que tengo? Porque la verdad es que nadie va a construir tu camino por ti. Pero tú sí puedes empezar, hoy mismo, a caminar hacia algo más grande. Aunque parezca poco. Aunque no sepas a dónde lleva. Aunque nadie más lo vea todavía. Y eso es lo que cambia todo.